Este es el MiG-29, un caza soviético nacido en los años 70. Con líneas aerodinámicas, motores potentes y una maniobrabilidad que lo convirtió en una leyenda. El MiG-29 era la respuesta de la Unión Soviética al poder aéreo occidental. Ágil, rápido y letal, este avión representaba la punta de lanza de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética. Pero esos tiempos han cambiado. Hoy Ucrania vuela esos mismos aviones en un escenario completamente distinto. Una guerra moderna como la de Rusia y Ucrania necesita de precisión quirúrgica a larga distancia. Y aquí surge el gran problema. Este avión fue diseñado en los 80, en pleno auge del Imperio Soviético. Sus sistemas ni siquiera entienden qué es el GPS. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para que una reliquia tecnológica use armas modernas? La solución es tan simple como a la vez impresionante. Pero para entenderlo bien, déjame contarte una historia que ocurrió en mayo de este año. Era el 26 de mayo a las 5:45 a.m. Un piloto ucraniano se prepara para una misión que parecía suicida para cualquier persona que le preguntes. El objetivo era atacar el cuartel general del FSB en Belgorod, dentro de Rusia. No era un objetivo cualquiera. Este era el mismísimo centro de inteligencia regional de Putin, fuertemente protegido y vital para las operaciones rusas. Pero, ¿cómo demonios planeaban atacar un objetivo tan profundamente ubicado dentro del territorio enemigo, protegido por defensas aéreas de última generación, con un avión de hace 4 décadas? No solo era arriesgado, era prácticamente un suicidio. Cualquier error, cualquier desviación mínima en la trayectoria o el tiempo. Y ese piloto jamás volvería a ver la luz del sol. Por eso cada segundo contaba. Cada detalle debía estar medido con precisión milimétrica. No había margen para la improvisación. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera muchos dentro del propio ejército ucraniano, era que este ataque no se iba a ejecutar con tecnología ultrasecreta, ni con drones furtivos o cazas occidentales. La estrategia detrás de esta misión ucraniana te va a sorprender. El truco con el cual los ucranianos contaban era nada más y nada menos que un simple iPad. Sí, escuchaste bien, un iPad pegada a un MiG-29. Y lo más loco, lo iba a hacer con un MiG-29 de hace 40 años, lanzando bombas francesas de alta tecnología, que en teoría ni siquiera deberían funcionar con ese avión. Pero funcionaron. ¿El secreto? Un simple iPad, pegado al tablero. Sí, como la que usas para ver Netflix. Pero este ejecutaba software ucraniano diseñado para traducir coordenadas GPS y convertirlas en datos que las bombas pudieran entender. Es como tomar un Walkman de los 80 y hacerlo reproducir Spotify. Suena absurdo, pero fue real. Y lo mejor es que este sistema costó menos de $500. Y este se integró en apenas unas semanas. Pero lo más impresionante de todo es que una modificación de esta magnitud les habría costado millones de dólares y años de trabajo duro. Pero volvamos al piloto, el cual, a las 6:15, ya volaba a tan solo 50 metros del suelo, tan bajo que las turbinas agitaban los campos de trigo y espantaban a las aves como una nube desordenada. ¿Por qué volaba tan peligrosamente bajo? La respuesta está en la física y es fascinante. Los sistemas rusos de defensa aérea como el temido S-400 pueden detectar y destruir objetivos hasta 400 kilómetros de distancia, pero solo si pueden verlos. Aquí es donde entra en juego la curvatura de la Tierra. Un radar terrestre, por más avanzado que sea, no puede ver más allá del horizonte. A 50 m de altitud, ese horizonte es de apenas 25 kilómetros. Eso hacía que el avión fuera prácticamente indetectable. Pero no todo era color de rosa. El tiempo jugaba en su contra. En exactamente 3 minutos, tendría que elevarse y quedar expuesto a los sistemas enemigos. Su avión llevaba 2 bombas francesas Armament Air Sol Modulaire, ASM Hammer, de 250 kilos cada una. Y llamarlas simplemente bombas no les hace justicia. En realidad son misiles híbridos. Una bomba convencional simplemente cae. Por ejemplo, las JDAM estadounidenses planean hacia el objetivo con alas. En cambio, el AASM tiene su propio propulsor cohete, lo cual lo cambiaba todo.
Una vez lanzado, el motor se enciende y lo impulsa casi a velocidad supersónica. Este empuje le da un alcance de más de 70 kilómetros y suficiente energía para penetrar objetivos fuertemente blindados. Regresando a nuestro piloto, a las 6:22, este llegó al punto clave. Tiró de la palanca con fuerza y el MiG respondió al instante, elevándolo a unos 45 grados. Las fuerzas G lo comprimieron contra el asiento, y en ese momento el receptor de alerta de radar en la cabina se volvió un caos de alarmas. Todos los sistemas defensivos rusos del oeste acababan de detectar un caza enemigo ascendiendo a su zona de alcance. El radar de control de tiro del S-400 más cercano, al sureste de Belgorod, empezó a seguirlo. En segundos tendría una solución de disparo. Pero el piloto tenía un as bajo la manga, el factor sorpresa. Los rusos jamás esperaban una maniobra como esa. Tenían menos de 45 segundos desde que lo detectaron hasta que pudieran atacar efectivamente. Y lo peor para ellos es que sus procedimientos estaban pensados para ataques convencionales. Nunca imaginaron que Ucrania se atreviera a algo tan audaz. A 5.000 metros, el piloto alcanzó el punto de lanzamiento. El iPad mostraba que todo estaba listo. 2 golpes secos sacudieron el avión mientras las bombas eran liberadas. La respuesta rusa fue rápida, pero ineficaz. 2 misiles fueron lanzados en busca del MiG-29, pero el avión ya volaba al ras del suelo, haciendo maniobras evasivas imposibles de seguir para interceptores diseñados para blancos altos y lentos. Los misiles pasaron de largo. Sus sensores no encontraron nada. Aquí viene lo crucial, el S-400 tiene una falla mortal. Su cadena de respuesta tarda unos 10 segundos cuando se enfrenta a amenazas de baja altitud que aparecen de forma repentina. Detectar, clasificar, fijar y lanzar. Todo eso requiere tiempo. Contra aviones altos o misiles previsibles funciona. Contra un ataque como este, no. Peor aún, el sistema está optimizado para blancos grandes. No puede interceptar bombas pequeñas y rápidas con precisión quirúrgica. Es como usar un martillo para atrapar una mosca. Menos de 2 minutos después, las bombas llegaron. El FSB en Belgorod no sabía lo que venía. Bombas inteligentes guiadas por satélite, invisibles hasta el último segundo. A las 6:27, la primera AASM perforó el techo del edificio. La espoleta, programada con un retraso de 25 milisegundos, activó la detonación justo dentro de la estructura. La explosión fue brutal, 87 kilogramos de explosivo transformados en gas en microsegundos. Una onda de choque a 8 ms barrió todo a su paso. La presión se reflejó en las paredes, duplicando su impacto. Las ventanas estallaron hacia afuera, muebles volaron como metralla, documentos clasificados se convirtieron en confeti metálico. La segunda bomba impactó apenas 0.3 de segundo después, a 20 metros del primer punto. El edificio ya no podía sostenerse. Las columnas fallaron y se dio un colapso progresivo. Piso por piso, la sede del FSB se derrumbó sobre sí misma, convirtiéndose en una montaña de escombros y secretos. El significado iba mucho más allá del daño físico. El FSB es heredero de la KGB y uno de los pilares del régimen de Putin. Este fue el primer ataque directo a su inteligencia en toda la guerra. Y lo peor para Rusia, ocurrió en su propio territorio. Los ataques en suelo ruso tienen un impacto simbólico enorme. Destrozan la narrativa de que esta operación especial es lejana y sin consecuencias internas. Cuando las sirenas suenan en ciudades rusas, la guerra deja de ser una abstracción. Se vuelve personal, y eso es parte de la estrategia ucraniana. Hacer que Moscú gaste recursos y prestigio en proteger su casa. Pero quizá lo más impactante de esta operación es lo que representa. El inicio de una nueva era en los conflictos armados. Ya no se trata solo de tener el equipo más caro, sino de saber usar lo que se tiene con ingenio. Ucrania tomó un avión de hace 40 años, le añadió una tableta de E-500 y lo convirtió en una plataforma capaz de desafiar a uno de los sistemas de defensa más temidos del planeta. Y aquí está lo irónico, ahora el S-400 se ha vuelto un blanco, sus potentes radares lo delatan. Rusia tiene que proteger su escudo, con más escudos. Esta historia, ocurrida en mayo de 2025, marca el inicio de una nueva era, la era de la innovación asimétrica, donde los pequeños, con creatividad y agilidad, pueden vencer a gigantes, donde el software y la inteligencia superan al músculo militar. Y todo comenzó con un iPad en la cabina de un MiG-29.
Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que lo más importante en la guerra moderna es tener el mejor equipo o saber usar lo que tienes con inteligencia? Me encantaría leer sus opiniones. Si esta historia te pareció interesante, suscríbete al canal y compártela con esa persona que disfruta de historias militares como esta. ¡Hasta la próxima!